El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: ¿De quién lo dice? ¿Quién es, Señor? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy hoy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Jesús está en la última cena con sus apóstoles y está conmovido por el amor. Lo que va a hacer es un acto de un amor muy grande, el acto de mayor amor que se puede tener, dar la vida. Sin embargo, también está conmovido por el dolor que ocasiona la traición. En este caso, la traición ahorita de Judas, ¿sí? Y dice Jesús, conmovido: uno de ustedes me va a traicionar. Es una hermosa enseñanza que recibimos de los apóstoles, una hermosa enseñanza de humildad, porque los apóstoles, nadie empezó a buscar quién era. Nadie empezó a pensar quién será del que Jesús está hablando que lo va a traicionar. No se preocuparon por buscar quién fuera, sino se preocuparon de que ¿seré yo el que te voy a traicionar? ¿Seré yo? Entonces centraron su atención en sí mismos. Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros repartimos la culpa para todos lados y no agarramos la parte que nos corresponde a nosotros, y por eso no podemos arreglar los problemas. Muchas mamás, cuando sus hijos caen en un vicio, no aceptan la parte de culpa que les corresponde, buscan culpables por todos lados. La culpa la tiene el papá, la culpa la tiene la escuela, la culpa la tiene allá, todo mundo tiene la culpa, pero entonces ellas ya no tienen nada de qué arrepentirse, nada de qué pedir perdón. Entonces ese es un grave problema, y así con muchas cosas, no solamente con los hijos, así con el problema del divorcio. Pocas personas reconocen la parte de culpa que les toca, que les corresponde cuando se suscita un divorcio, o cuando hay un problema de obesidad. También cuando hay una enfermedad se empieza a repartir: es que para qué me dieron esto, es que para qué lo otro, es que para qué. Todos tienen la culpa, menos yo.
Esto es una enseñanza muy bonita que nos dan los apóstoles. Buscan en sí mismos, quieren saber si son ellos, no se preocupan si los demás tienen la culpa, sino si ellos son culpables de eso, si ellos son los que van a realizar esa mala acción. Después Jesús dice, vamos a pasar rapidito, son muchas enseñanzas, tomé unas cuantas nada más. Jesús exclama, a donde yo voy, ahora no me pueden seguir. Y a San Pedro le duele el corazón, a Pedro le duele el corazón en ese momento. Jesús lo clarifica, me seguirán más tarde. Sí me van a seguir, pero no ahorita, me seguirán más tarde. Pero Pedro no entiende, ¿por qué no te puedo seguir ahorita? Yo daría mi vida por ti, le dice Pedro. Pedro está muy seguro de su amor, porque sí amaba santamente a Jesús. Amaba santamente, mucho amaba a Jesús santamente, pero para que nosotros demos el testimonio supremo de la fe, el testimonio supremo del bautismo, del martirio, necesitamos de la fuerza que viene de Dios. Sin la asistencia del Espíritu Santo, nadie puede ser mártir, porque el martirio es ir contra la naturaleza. Dios nos ha dado en nuestra naturaleza el instinto de conservación y siempre vamos a buscar conservar la vida. Y ir contra la vida es ir contra esa naturaleza. Entonces, por eso es que es muy difícil que alguien dé su vida así voluntariamente, a menos que haya recibido una fuerza de lo alto. Y Pedro todavía no la tenía. Pedro todavía no la tenía, por eso todavía no podía dar el testimonio máximo de su fe. No lo podía dar todavía, es una fuerza que debe venir de lo alto. Esto nos enseña también algo muy importante a nosotros. Seguir a Jesús no es un acto improvisado. Seguir a Jesús no es nada más una y bonita intención, no es algo momentáneo, no es algo improvisado. Es necesario prepararnos, es necesario ponernos de modo que podamos recibir el don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar la suficiente fuerza y el suficiente amor para dar la vida, y no solo dar la vida, sino darla con alegría. Dar la vida y darla con alegría. Nosotros todos sufrimos, todos nos duele algo, todos estamos enfermos de algo, pero ¿quién lo vive eso con alegría? Nosotros hemos puesto la alegría en cuando todo esté bien, no en lo que me acerca a Dios, no en lo que me acerca a mi salvación. Y no nos sentimos muy alegres cuando Dios permite lo que nos va a purificar. Eso ya no nos hace alegres y deberíamos, pero es bien difícil para nuestra naturaleza humana caída, pero es algo que debería de ser, es algo que debería de ser. Entonces, para poder dar ese testimonio, necesitamos prepararnos para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vamos a recibir mientras estemos en una fiesta bailando, ni lo vamos a recibir mientras vemos novelas. Tenemos que apartarnos del mundo y ponernos en oración para poder esperar el don del Espíritu Santo que Jesús va a ganar con sus méritos en esa muerte y resurrección. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos puede confirmar en la fe para que podamos dar testimonio, incluso con nuestra sangre, si esto fuera necesario, si eso fuera lo que Dios nos pidiera. No a todos les va a pedir lo mismo, no a todos, a unos sí les va a pedir la sangre, a otros no se las va a pedir. Aunque Pedro estaba dispuesto entonces a morir, fíjense, no basta con estar dispuestos. Pedro lo dijo, Pedro no estaba mintiendo, Jesús no le dijo, mientes Pedro, no, sí es cierto, yo daría la vida por ti, eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa hasta ese momento, pero repito, no tiene la fuerza de lo alto que lo pueda impulsar, y por eso lo va a demostrar Pedro. Pedro no corrió inmediatamente. Cuando llegaron los soldados del templo, Pedro sacó la espada, y él no era soldado. Y enfrentó a aquellos y soltó espadazos, tanto que le voló la oreja a Malco. Y eso porque el hombre se hizo de lado, que si no le tumba la cabeza. Iba en serio Pedro, iba muy en serio, cuando estaba él defendiendo por amor a Jesús. Y esto también nos da
una enseñanza muy grande. Pedro cometió una imprudencia grave. ¿Por qué? Porque Pedro puso en riesgo los planes de Dios. ¿Qué tal si un soldado lo mata? Y él es el escogido por Dios Padre para ser la cabeza de la iglesia. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha dicho la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo eso lo puso en riesgo en un acto de amor. No podemos. Es que no se trata de hacer todo el bien, no se trata de hacer lo que nos sentimos impulsados o inspirados. Esta grave imprudencia pone en riesgo los planes de Dios. Vean cómo no todo lo que hacemos por amor a Dios le da gloria a Dios. Todo tiene que ser pensado, todo tenemos que discernirlo. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios me pide, esto es a lo que Dios me llama. Y el Señor va poniendo los medios para que nosotros nos vayamos dando cuenta. A veces va a ser muy claro, a veces no va a ser tan claro como nosotros quisiéramos. No van a ser así las cosas, tampoco lo fue para Pedro, ni para Santiago, ni para Juan. Ellos entendieron todo hasta que vino el Espíritu Santo. Antes no entendían cosas, pero no lo pudieron entender todo. También nosotros podemos poner en graves dificultades o en graves riesgos los planes de Dios. Y muchos lo han hecho en el matrimonio. Muchos lo han hecho en el matrimonio por supuestas cosas buenas, incluso por servir en la iglesia, han puesto en riesgo su matrimonio. Pensando que le daban gloria a Dios, están poniendo en riesgo los planes de Dios. Están poniendo en riesgo. Imagínense en un matrimonio donde Dios tiene dispuesto que el tercer hijo o el cuarto hijo va a ser sacerdote, pero este hombre o esta mujer se aferra uno a su trabajo y el otro tal vez al servicio de Dios, vamos a ponerlo así, en una parroquia, y los dos entran en un conflicto, él no está de acuerdo, ella sí quiere, entra en problemas, hay un divorcio y ya no nació el sacerdote que iba a nacer. Aguas, o sea, no todo lo que para nosotros es bueno realmente lo es. No todo, aunque parezca bueno a los ojos de todos los demás, no siempre lo es. A veces es una grave imprudencia que pone en riesgo los planes de Dios. Por eso todos debemos de hacer un discernimiento, debemos detenernos un poco y orar para que el Señor nos vaya iluminando el camino, vayamos descubriendo esto es lo que le va a dar más gloria a Dios. A lo mejor lo que le va a dar más gloria a Dios es que yo no haga nada y no que sí haga algo. Aquí, ¿qué es lo que le daba más gloria a Dios con Pedro? ¿Que saliera corriendo o que se quedara a luchar? Pues saliera corriendo para que se cumplieran los planes. Qué curioso, a veces no es lo que nosotros vemos, no es lo que nosotros pensamos, no es como nosotros nos imaginamos, pero pues como la gracia de Dios no está con Pedro, sí estaba con Pedro porque no le voló la cabeza a aquel hombre. Quién sabe cuánto le hubiera costado si Pedro le hubiera volado la cabeza a ese hombre, ya hubiera sido reo, ya hubiera sido perseguido, ya no hubiera podido cumplir los planes de Dios, ya no hubiera podido ser cabeza de la iglesia porque se hubiera convertido en un perseguido ya. Ya se hubiera convertido en un perseguido, en un bandido, en un homicida, ya en un prófugo se hubiera convertido. ¿Y los planes de Dios? Vean cómo los planes de Dios tienen que estar por encima de nuestros intereses, inclusive de nuestro amor. Aunque nuestro amor nos quisiera impulsar a algo, tiene que ser retenido en la búsqueda de la gloria de Dios, no en hacer lo que yo me sentiría bien, lo que a mí me gustaría hacer por Dios o que me vean que hago por Dios. No, porque puede convertirse en una grave imprudencia que ponga en riesgo los planes de Dios. Gracias a Dios no le tumbó la cabeza, nomás le tumbó la oreja y Jesús se la volvió a pegar. Así de que ahí quedó todo. Ya no tuvo más problemas Pedro ni con la justicia divina y va a pagar lo que pudo haber hecho, lo va a pagar sufriendo horrores al haber traicionado a Jesús 3 veces en otro momento, después de haber huido de ahí, porque va a salir huyendo para esconderse en la oscuridad que daban los árboles de los olivos. Sin una antorcha era imposible ver, entonces era muy fácil esconderse en ese huerto de los olivos. Y como dice Jesús, una vez recibido el Espíritu Santo, Pedro sí lo va a poder seguir.
Sí lo va a poder seguir sin violencia ya. Ya no es Pedro, ahora es Jesús en él. Antes era Pedro el que quería dar su vida por él a su manera. Y eso no sirve de nada. Eso a veces nos puede endeudar con la justicia divina. Pedro, cuando es transformado por el Espíritu Santo, da su vida en el momento que Dios sí quería, al modo como Dios sí quería y le pedía. Y eso sí le dio gloria a Dios. Eso sí le dio gloria a Dios. Lo va a seguir hasta dar su vida libre, voluntariamente, sin miedos y hasta con felicidad. Ya me voy con Él. Ya me van a mandar con Él, sin resentimientos de lo que me hizo de lo que me hizo el otro, de por qué me hicieron esto, fue falsa las acusaciones, son injustos. Nada, todo eso era cierto, nada de eso abrió la boca a él, se pareció a Jesús abriendo los brazos a la cruz. Eso es lo que el Señor quiere, que nos dejemos transformar primero por el Espíritu Santo, incluso antes de tratar de hacer los héroes en la fe, porque podemos poner en riesgo los planes de Dios. Nadie debe sentirse satisfecho, por lo tanto, con el amor que siente por Dios. Nadie podemos sentirnos satisfechos. Ya amo a Dios, ya yo deseo a Dios, yo ya voy a misa, yo ya me confieso, yo ya comulgo, no podemos ni debemos sentirnos satisfechos con el amor que hemos alcanzado, el amor a Dios, hasta que alcancemos la santidad. Y la santidad hasta el grado que Dios le va a permitir. Yo no puedo llegar a ser tan santo como otros santos, sino solo la santidad que Dios ya tiene pensado regalarme a mí. Lo más que yo puedo aspirar es alcanzar ese grado de santidad, no más alto. Ya quisiera yo alcanzar el grado de santidad para el que Dios me ha creado, para el grado de santidad que Dios me va a regalar, que Dios me quiere regalar. Entonces, cada uno tenemos, no es de que a ver qué tanto puedo llegar a ser santo y le voy a echar más ganas para llegar a ser más santo. No. Tú nada más puedes llegar hasta donde Dios te va a regalar y de ahí ya no podemos pasar. Podemos quedarnos atrasados, pero no podemos pasarnos. Es bastante llegar a donde Dios nos quiere llevar. Hay que pasar por muchas cosas para poder llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. Por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, una devoción sólida al Espíritu Santo, porque Él es el dador de vida, dador de santidad. Él es el que nos va a comunicar la santidad a nosotros, es el que va a dar luz a nuestro entendimiento, sabiduría en nuestra mente, para que podamos entender los caminos de Dios y qué es lo que sí podemos hacer sin poner en riesgo los planes de Dios. Por eso hay que detenernos, no hay que dejarnos llevar por el impulso, ni siquiera por lo que nosotros consideráramos amor. Jesús dice a Judas, otro momento, me brinco otro momento allí. Jesús dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Por eso Jesús, todos van a pensar, pues como Judas es el encargado del dinero, es el ecónomo, entonces todos piensan, a lo mejor va a comprar algo, a lo mejor lo mandó a darle ayuda económica a alguna familia pobre, alguna cosa. Por eso nadie pensó mal de que Judas saliera en ese momento. Pero aquí hay algo bien importante que pareciera como que no se ve. Jesús va a morir, va a entregar su vida, la va a entregar porque Judas lo traicionó, y si Judas no lo hubiera traicionado, Jesús no hubiera muerto. Sí, es que Jesús se va a entregar en el momento que Dios Padre lo ha destinado. ¿A través de quién? Bueno, Dios sabía cómo era Judas. Judas va a salir y va a entregar, pero va a ser por los planes de Dios, no por los planes de Satanás. Podría pensarse que Jesús murió cuando Judas lo traicionó y Satanás entró en el corazón de Judas, y entonces murió cuando Satanás quiso. No, cuando él quiso entregar su vida, porque era el momento según la voluntad del Padre. Por eso él le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Judas no se fue por su cuenta, no se salió por sus causas. Él fue hasta que Jesús da el permiso. Entonces Jesús va a dar, por eso yo doy mi vida, nadie me la arrebata. Yo doy mi vida y él aquí la está dando. Ve y haz. ¿Ya no le va a quitar eso de la cabeza a Judas? Bueno, ve y haz lo que tienes que hacer. Hazlo enseguida.
hazlo enseguida. Aquí tendremos que centrar mucho nuestra atención. Esto es muy importante para nosotros. Estas palabras que dice el evangelista de hoy. Era de noche. Cuando Judas sale, era de noche. Donde está Jesús es día. Fuera de Jesús, separándonos de Jesús, todo es noche. Es un camino hacia la autodestrucción que no se ve y a veces que ni siquiera se siente. Mientras más te vas alejando de Jesús, más te vas adentrando en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. Solo con Jesús está la verdad. Él es la verdad misma. Fuera de Jesús todo es mentira, todo es engaño. Todo un día se va a caer el velo ese que cubre nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta si nos metiéramos hacia el pecado, si nos alejáramos así de Dios, como el hijo pródigo pensaba que él se las podía, pensaba que todo era fácil en el mundo y perdió todo, una gran riqueza y perdió todo, absolutamente todo. Entonces también a nosotros nos puede pasar, también a nosotros si nos alejamos nosotros de Dios. Por eso aquí especifica el evangelista, era de noche. San Agustín comenta que el que se mueve en la noche es noche. El que se mueve en la noche es noche. Jesús mismo también ya lo había dicho, el que tiene obras buenas busca la luz para que sus obras se vean, porque son buenas, pero el que hace obras malas prefiere las tinieblas para que sus obras no se vean. Y aquí este hombre está actuando en las tinieblas, está actuando cuando no hay luz en él. Está actuando cuando no hay luz en él, para que no se vea su maldad. La traición de Judas va a conmover profundamente a Jesús. Es su amigo, dice la palabra de Dios. El que comía de mi mesa, mi amigo, el que vivía conmigo, ese es el primero que me ha traicionado. Cada pecado de nosotros es una traición al amor que Dios nos tiene. Cada pecado de nosotros, uno por uno, es una traición que se hace al amor que Dios nos tiene. Cada pecado que nosotros cometemos es cambiar a Barrabás, cambiar a Jesús por Barrabás. Cada pecado es cambiar a Jesús por Barrabás. Con cada pecado nosotros nos vamos adentrando en la oscuridad. Con cada pecado vamos entrando más profundamente en el reino del enemigo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha asistencia del Espíritu Santo. Parece que salirnos, alejarnos de Jesús puede ser descanso, puede ser libertad, pero es falso, es un falso descanso y es una falsa libertad. Nuestra vida solamente tiene sentido si estamos con Dios. Jesús también va a estar feliz porque Jesús le va a dar gloria al Padre Celestial. Y cuando Él le dé gloria al Padre Celestial, el Padre Celestial le va a devolver la gloria que Él tenía antes de que el mundo existiera. Y por eso Jesús está, aunque le duelen todos aquellos que no lo van a seguir, aquellos que van a tomar libre y voluntariamente otro camino, que tal vez no piensen que están contra Dios, pero que sí están contra Dios. El simple hecho de no seguir a Jesús es ya estar contra la voluntad de Dios. Y hoy el mundo nos ofrece muchos caminos. Estamos en un tiempo en el que el mundo nos ofrece muchos caminos atractivos para los seres humanos, pero son caminos que nos alejarían de la voluntad de Dios. El camino de los derechos ahorita es uno de los caminos que está más utilizando el enemigo de Dios. El camino de los derechos que justifican tu pecado. Tengo derecho a estar así. Tengo derecho, esto para mí, yo amo esto, por lo tanto tiene que ser mío, tiene que ser para mí. Tengo derecho a ser lo que yo quiero ser y nadie se debe de meter en mi vida, ni Dios. Nadie se debe de meter en mi vida. Y a través de los supuestos derechos que nadie sabe de dónde salieron, van justificándose en el pecado.
Y muchos, igual que Judas, se van sintiendo justificados. Él no se sentía mal de traicionar a Jesús. Él lo traicionó porque estaba seguro que eso era lo que correspondía según el momento. Se dejó llevar por lo que siente, por lo que piensa. Nosotros estamos dañados por el pecado original. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos vamos a equivocar. Y muchas personas por eso viven tranquilos. Se pasan la vida mintiendo, mienten para todo, mienten para sobrevivir, mienten para tener, mienten para todo, mienten y viven tan tranquilos en un mundo de mentira. Todos mienten, entonces que yo mienta, pues no tiene ningún problema. Y sí lo tiene. Si todos mienten, si todos pecan, todos pagan. El hecho de que todos cometamos un pecado no hace que eso deje de ser pecado. No es pecado porque nosotros lo hayamos proclamado pecado. Si todos en el mundo cometemos el mismo pecado al mismo tiempo, eso no hace que deje de ser pecado. El pecado es pecado porque ofende a Dios. Y lo que ofendía a Dios antes, lo ofende ahora y lo ofenderá mañana porque Dios no cambia. Dios nunca cambia. Pero pues muchos están tranquilos en el mundo de mentiras, en el mundo de groserías. Es que todos hablan con groserías en el mundo, y sí es cierto, todos hablan con groserías en el mundo, en la escuela, en el trabajo, en todos lados vamos a encontrar una ensarta de groserías. Pues sí, pero tú vas a decidir si los sigues a ellos o si sigues a Jesús. Es una decisión tuya, es una decisión tuya. Ahorita nos ofrecen caminos, este mundo, ¿verdad? Nos está ofreciendo muchos caminos de derechos para vivir de las impurezas, viendo cosas que no nos corresponden, viendo cosas, alimentando la lujuria, en una vida llena de robos. Nos acostumbramos a robar. Uno va a las tiendas y de repente quieres comprar algo y resulta que alguien ya llegó, abrió la bolsa y se llevó la mitad de todo eso. Es un robo, pero la tienda tiene mucho. No deja de ser robo, es robo. Y mucha gente como se justifican, aquí hay mucho, al cabo que la otra vez no me dieron mi cambio. Es robo, a ti te robaron, pero ahora tú les robaste, ahora hay 2 rateros. Antes nomás había uno, ahora son 2 rateros. Y se justifican en su mundo de mentiras. Y el que se descuida se lo amuelan. Aunque sean de la familia, el que se descuida se lo amuelan, pero viven tranquilos, ya se acostumbraron, ya es un modus vivendi, esta vida de robos, vida de pleitos, se la pasan peleándose toda la vida, pleitos, y si no se pelean una vez al día no están a gusto, tienen que pelearse, tienen que gritarse, tienen que decirse, un camino de injusticias. ¿Cuántos caminos de injusticias? ¿Cuántas cosas no hemos hecho? ¿Cuántas cosas no hemos pagado? ¿Cuántas cosas nos hemos aprovechado de la bondad de aquella persona o de la confianza que habían puesto en nosotros? O ahora mismo, tanto el camino que se está ofreciendo del enemigo de Dios sobre las preferencias sexuales, derechos sobre las preferencias sexuales. Derechos a los ojos del mundo pueden ser. A nosotros desde la fe, pues es imposible, porque nosotros no venimos a seguir al mundo. El mundo es mundo. Si por esas leyes, pues muy mundos habrá. Nosotros nos oponemos y nosotros seguimos esas leyes de Dios, simple y sencillamente, sin satanizar todo, ¿verdad? La gente va a caminar a donde quiera caminar. Que Dios les ayude para que regresen al camino en el que deben de andar. Como Judas, muchas personas solo son capaces de ver sus propios intereses y lo que no se ajuste a ellos es eliminado. Todo lo que no se ajuste a ellos es eliminado. Y ahí también cae el matrimonio. Ahí caen todas las cosas, las escuelas, las enseñanzas, los trabajos. Cuántas oportunidades, cuántas bendiciones de Dios perdemos porque no se ajustan a lo que nosotros queremos, a nuestros intereses. Y por eso eliminamos. Por eso Judas traicionó a Jesús, porque ya no se ajustaba a sus intereses personales. Ciertamente Judas pensó que solamente iban a encarcelar a Jesús, no pensó que lo fueran a matar, no se le ocurrió en esa posibilidad que lo fueran a matar, aunque ya lo habían amenazado de muerte.
Ya lo habían amenazado. Judas sabía que estaba amenazado de muerte, pero no pensó que fueran a llegar a tanto. Cuando se da cuenta que sí va a llegar a tanto, es cuando ya quiere, ya no, les regreso su dinero y regrésenme a Jesús. Les regreso su dinero, pero ya no se pudo. Ya no se pudo, y los sentimientos de culpa van a llevar a Judas al suicidio. Nosotros a veces también actuamos protegiendo nuestros intereses sin medir las consecuencias. Lo que nosotros queremos, cueste lo que cueste. Ya ven, aquí en México hasta hay una canción: me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Eso lo voy a hacer, no me importa que me haga daño, yo lo quiero. Eso, imagínense esas palabras en un diabético: me voy a comer este pastel, me hace daño, no me importa, pues se muere. Se muere. Él está tal vez protegiendo sus intereses, lo que él piensa en su mente manipulada, lo que él piensa: esto es lo que yo quiero y lo que le da sentido a mi vida. Si yo no puedo comer esto, ya no quiero vivir. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Sacó a Dios de su vida. Sacó a Dios de su vida. Y esto se ve mucho en la tercera edad, cuando una persona se jubila. Ya no puedo hacer lo que yo hacía, lo que a mí me gusta, ya no quiero vivir. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Cuántas cosas hacemos igual nosotros, igual que Judas. Muchos ahora mismo, por pensar así, están en la cárcel. Muchos por pensar así están en el hospital. Y muchos por pensar así ahora mismo ya están en el infierno, porque no se arrepintieron. O algunos tal vez se arrepintieron, pero no los alcanzaron a perdonar y están en el purgatorio. Esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias y tenemos que tener cuidado. Cuando alguien se aferra a un pecado, cuando alguien se aferra a una venganza, cuando alguien se aferra a hacer justicia por su propia mano, la gracia de Dios lo toca. Más si tiene gente que interceda por ellos, la gracia de Dios lo toca, lo invita a dejar todo en las manos de Dios. Pero si la persona se resiste a la gracia de Dios, ¿qué hace Dios? Lo deja en libertad. Ve y haz lo que tienes que hacer. Ve y haz lo que quieres hacer. Esa es tu idea. Ve y haz eso que tú tienes pensado hacer. Vean cómo Dios nos deja en libertad. Dios nos deja en libertad. Los papás, las mamás deben educar la conciencia de sus hijos. Desde pequeños deben educar la conciencia de sus hijos según la voluntad de Dios, y ya cuando llegan a una cierta edad, cuando ya llegan a la juventud, ya es importante dejarlos en libertad. Ya no son los niños aquellos que les podían jalar las orejas para sentarlos ahí o para tenerlos castigados en un rinconcito. Ya se fue ese tiempo. Ahora ya se tienen que dejar a los hijos en libertad, confiar en lo que se les enseñó. Confiar en lo que se les enseñó. Pero muchas mamás se escandalizan cuando uno dice, porque así me han dicho, así en los comentarios algunas personas me han dicho: ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a dejar a mi hijo que se pudra en esos vicios que tiene, que se eche a perder en esos problemas? ¿Cómo es posible que me digan que yo lo tengo que dejar en libertad? Si mi hijo, si lo dejo, se va a acabar, se va a destruir. ¿Por qué no puede dejarlo en libertad? Porque no hizo en el tiempo que le correspondía, no lo educó en su conciencia, y ahora no confía en la conciencia de su hijo. No es que no se pueda hacer la voluntad de Dios, es que nosotros desperdiciamos el tiempo cuando era el momento oportuno. En la infancia, irle llevando a que primero a la educación de su conciencia, porque un día los van a tener que dejar a sus hijos vivir según su conciencia. Pero si no es una conciencia formada en los caminos de Dios, pues quién sabe qué vaya a decidir y qué vaya a tomar. Y si la mamá ya se convirtió, ahora se da cuenta de todos los errores que cometió, ahora se da cuenta de todos los peligros en los que están sus hijos, ahora quieren que Dios solucione todo lo que ellas o ellos, los papás o las mamás, no hicieron en el momento que correspondía, por estar cegados por los derechos que nosotros pensamos que tenemos, por la clase de vida que nosotros pensamos que nos merecemos.
hacemos llevar. Y algunos por eso se aferran a que Dios supla. Es que yo se lo dejé a Dios. Es que yo ya se lo entregué en sus manos. No me hace caso, yo ya lo dejé en Dios. Sí, pero era antes cuando debiste haber hecho eso. Ahora ya el proceso para tu propio hijo y para ti van a ser mucho más dolorosos. Por eso es tan importante todo a su tiempo, todo en el orden establecido por Dios. Todo en el orden establecido por Dios y no sufriríamos. Ahorita están sufriendo ustedes, hoy y todos, estamos sufriendo los errores que cometimos en el pasado. Y los errores que estamos cometiendo ahorita es un sufrimiento que estamos amontonando para el futuro. Por eso todo con Dios en el momento de Dios. Todo, ir ajustando nuestra vida, todo siempre en Dios, siempre en Dios. Por eso, en vez de exigir a Dios, deberíamos de comenzar todos por reconocer la parte de culpa que tenemos por el desastre de nuestra vida o el desastre de la vida de los que nos rodean o de los que amamos. Tal vez tengamos algo de culpa, tal vez no sea toda, lo más seguro que no sea toda, pero si hay algo de culpa, ese algo de culpa, pues tenemos que pedirle perdón a Dios. Si la mamá tiene algo, yo no digo que toda, algo de culpa de que su hijo se haya echado a perder y viene delante de Dios a pedirle que lo ayude, primero empiece por pedirle perdón por la parte de culpa que tenga de que ese hijo se haya echado a perder. Por la parte de culpa. Jesús no tuvo que pedir perdón por Judas. ¿Por qué? Porque Jesús no lo tuvo en sus manos de niño y ya de adulto Judas tomó su propia decisión. Jesús lo instruyó lo suficiente, los demás todos alcanzaron la santidad. Judas no, porque él no quiso. No porque no pudiera, porque él no quiso. Se aferró a sus derechos, se aferró a su proyecto personal de vida, dejando a un lado el proyecto de Dios de su vida, el proyecto que Dios tenía para él. Pidámosle hoy a Dios nuestro Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de poder entender y discernir nuestra situación. El grado de culpa que nosotros podamos tener en nuestro sufrimiento o en el sufrimiento de los demás, poco o mucho, lo que sea, que lo podamos nosotros reconocer, que podamos hacer las cosas en el tiempo de Dios, que ahora mismo vayamos ajustando nuestra vida en Dios para ir reduciendo el sufrimiento del futuro. Tal vez en el presente no podemos reducirlo mucho porque ya estamos pagando errores del pasado, pero sí podemos evitar reducir el sufrimiento del futuro y el de presente. Si reparamos el pecado del pasado, disminuye el sufrimiento del presente. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero todo tiene que ser a la luz del Espíritu Santo. No sea que se les ocurra algo que ustedes piensen que le va a dar gloria a Dios y atente contra los planes divinos. Yo, para demostrarle a Dios, me voy a quitar la vida. Eso atenta contra los planes de Dios, no le da gloria a Dios, aunque fuera mi intención. Que el Señor nos abra los ojos para que ya no sigamos haciendo aquello que nos perjudica, sino que vayamos siendo más fieles, seamos un consuelo para el corazón divino y no un dolor más para el Señor, que vea que andamos por caminos distorsionados, por caminos que nos alejan de Él. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.